Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, por la presentación, por la acogida a este tipo de conferencias. Nada más llegar me han regalado una flor, cosa que no suele ocurrir. O sea que muchísimas gracias por una acogida tan simpática. Bien, yo voy a requerimiento de José Antonio Funes, voy a hablar bajo ese título, Creer en la educación, que es el título del libro que he preparado con más cariño sobre la educación. Yo no me he dedicado mucho al tema educativo, pero sí a la ética, y la ética siempre me lleva al tema de la educación. Es decir, el tratar, el estudiar qué es la ética me acaba llevando siempre a la necesidad de educar, ¿no? En valores, en principios y en deberes. No voy aquí a reproducir lo del libro, porque el libro ya está escrito y en fin, se puede leer, pero sí algunas ideas de las que están allí presentes, y sobre todo transmitir ese escepticismo que hay en el título, ¿no? Si el título del libro es Creer en la educación, será entender que no creemos en la educación, que no tenemos suficiente fe en la educación. Y voy a explicar por qué creo yo no acabamos de creer en la educación. En primer lugar, yo diría que la falta de fe en la educación se refleja en dos actitudes, ¿no? Una actitud de impotencia respecto a la educación, de decir esto no sirve de nada, no podemos, ¿no? La sociedad y todos los agentes sociales, política, medios de comunicación, el consumo, el mercado, todo es tan fuerte y tiene tanta influencia que educar es inútil, es imposible, ¿sí? Una impotencia mezclada con un desconcierto, las dos cosas. Es decir, un desconcierto en cuanto a los fines de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Qué queremos obtener con la educación? ¿Cuáles son las finalidades últimas de la educación? Entonces, para ahondar en estas razones, que me parece a mí que son las razones que muestran la falta de fe en la educación, creo que en primer lugar tenemos que yo voy a dividir mi intervención en tres partes, ¿no? Una de profundizar un poco en qué significa educar, que quizá es algo que hay que recordar cuando estamos en una época especialmente de crisis sobre la educación. Luego, ¿por qué es tan difícil educar? En el segundo apartado, ¿por qué nos cuesta tanto hoy educar? No digo que en otras épocas no haya costado también, ¿no? Pero nosotros tenemos experiencia de lo nuestro, tenemos la experiencia de que es muy difícil educar. Y luego, ¿qué es eso de los valores de la educación, ¿no? Finalmente, educar bien es educar en valores, no se puede educar sin tener en cuenta un horizonte de valores. ¿Eso qué significa? En primer lugar, ¿qué significa educar? Pienso que hay que recuperar el sentido original de la palabra educar, eduque en latín, ¿no? Esto todos ustedes seguro que lo saben de sobra, ¿no? Porque todos son profesionales de la educación, pero a veces hay que rememorar, hay que hacer memoria, ¿no? del origen de un concepto y profundizar en ese concepto. Eduque significa extraer de la persona lo mejor que lleva dentro. Ese es el sentido de la educación. Lo cual significa que educar es una actitud muy activa. Extraer algo de la persona significa actuar sobre ella, ¿no? Es muy activo. Y significa también tener criterio sobre qué es lo mejor y qué es lo peor de la persona. Es decir, saber distinguir entre qué es aquello que hay que potenciar y qué es aquello que hay que reprimir. Y utilizo la palabra reprimir en todos los sentidos, ¿no? Sin miedo de utilizarla, porque estoy convencida de que la educación tiene que ser
coactiva, represiva, que tiene que intentar rechazar aquello que no conviene para la persona o para la sociedad. Y luego también educar, si hay que extraer de la persona lo mejor que lleva dentro, hay que saber qué es lo mejor y hay que saber transmitir también eso que es lo mejor, es decir, transmitir conocimientos. Transmitir conocimientos no solo en el sentido más instrumental de la palabra conocer, es decir, no solo los conocimientos de cultura, alfabetizar, sino también conocimientos morales, ¿no? Es decir, no basta decir esta persona hay que potenciar esa capacidad que tiene para trabajar o para estudiar o la capacidad que tiene para compadecerse de los demás, sino formular eso bien, las razones, argumentar, ¿no? Hacer que la persona acabe teniendo una cierta personalidad, que yo diría que es una personalidad básicamente moral, un carácter, lo que los griegos llamaban un carácter, un ethos, es un carácter, una manera de ser, hay que inculcar una manera de ser. Esto no solo se deduce de la palabra educar, del sentido, del significado de la palabra educar, sino que está dicho también en la Constitución española. El artículo 22, que habla del derecho a la educación, dice concretamente, después de decir que todos tienen derecho a la educación, dice el fin de la educación, el objeto de la educación es la formación de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Formar a la personalidad humana. Por lo tanto, insisto en lo que decía antes, ¿no? Formar quiere decir tener un criterio de qué es formar y qué es deformar, ¿no? Y por lo tanto saber qué es una personalidad formada, ¿no? Y eso está en la Constitución, Entonces, a partir de aquí, ¿no? Y yo creo que esto que acabo de lo que he dicho hasta ahora no es discutible, es muy general, pero es muy obvio, no es discutible. A partir de aquí, la pregunta que nos planteamos es ¿quién es responsable de esa educación tan integral, ¿no? De esa educación de la personalidad humana? ¿Quién debe hacerlo? Deben hacerlo solo los agentes educativos, de los cuales el fundamental es la familia, yo eso también lo tengo claro, es fundamental. La institución más responsable de la educación de los niños y niñas es la familia, pero también la escuela. Debe ser responsable el Estado también, las instituciones públicas, de esa formación de la personalidad humana. Hace poco, desde que se introdujo la educación para la ciudadanía, hemos asistido a un debate, por decirlo con una palabra demasiado noble para dar cuenta de lo que ha ocurrido, ¿no? Un debate bastante penoso, diría yo, ¿no? Que ponía en cuestión que el Estado, que los poderes públicos y la escuela en consecuencia tuviera que hacerse responsable de esa educación de la personalidad humana, formación de la personalidad humana, que es lo que pretende la educación para la ciudadanía, de una manera más explícita, ¿no? Bueno, si está en la Constitución como un fin fundamental de la educación, ¿cómo podemos decir que no es una obligación del Estado? Es decir, ¿cómo podemos abandonar eso solo a la iniciativa privada, ¿no? Que es lo que se decía, ¿no? Eso lo deben hacer las familias, pero ahí no debe meterse nadie más. No, la Constitución dice que ese es el fin de la educación, ¿no? Por lo tanto, eso no se puede discutir, es el Estado el que debe garantizar ese derecho. Y garantizar ese derecho no es solo alfabetizar, escolarizar a todos los niños y niñas, es formar la personalidad, garantizar esa formación, ¿no? Por lo tanto, no
de unos más que otros, y de unos más directamente que de otros, pero todos los agentes sociales que tienen influencia en la socialización de las personas, y estoy pensando sobre todo en los medios de comunicación, tienen una responsabilidad educativa, porque es una influencia real y por lo tanto tienen una responsabilidad en ello. Ahora, ¿por qué es tan difícil educar? Es decir, ¿por qué hoy esa formación de la personalidad se hace tan compleja, tan complicada? No sabemos por dónde empezar. Yo digo en mi libro que la educación ha perdido el norte. No sabe a dónde tiene que ir, no tiene criterios, no sabe en qué consiste formar a las personas. Voy a dar 5 razones de la dificultad para educar. Y luego me gustaría discutirlo con ustedes, a ver si es verdad y que esas razones se sustentan o no. Una de ellas es eso que vulgarmente llamamos se ha perdido la autoridad. El educador ya no tiene autoridad para educar, nadie se lo cree, y por lo tanto pues, le toman el pelo. El educador no le hacen caso, no sirve de nada, no está casi en la misma situación que el educando, ¿no? El educador, y por lo tanto en la misma posición, y por lo tanto la autoridad no existe. Yo digo que la autoridad es buena, o sea que al decir hemos perdido la autoridad, estoy hablando de un defecto de nuestra época. Lo que no es bueno es el autoritarismo. Lo que no es bueno es intentar imponer algo porque yo lo digo, por la fuerza, ¿no? Sin dar razones. Pero intentar inculcar lo que yo creo que hay que inculcar, eso es tener autoridad, ¿no? Y tener autoridad es conseguir que debe recibir ese mensaje, me escuche por lo menos, ¿no? Y tenga en cuenta